La arquitectura moderna es el estilo arquitectónico que dominó el mundo occidental entre las décadas de 1930 y 1960. Se caracterizó por un enfoque analítico y funcional del diseño de edificios. Los edificios de este estilo suelen tener tejados planos, plantas difanas, ventanas con cortinas y una ornamentación mínima. Los arquitectos de la época se guiaban por la regla de que la forma sigue a la función, que llevaba a los diseñadores a considerar lo que un edificio debía conseguir para el usuario antes que su aspecto. Muy bien, ahora hablaremos de uno de los edificios más importantes de esta corriente, la casa Farnsworth, construida por el arquitecto Mies van der Rohe. Esta casa fue el encargo de una doctora llamada Edith Farnsworth, queriendo construir un lugar de retiro de fin de semana en donde pudiera descansar y alejarse un poco de la monotonía de la ciudad. Esta casa se caracterizó por el uso excesivo del vidrio en su fachada, eliminando así la ornamentación y dando pie para poder visualizar su entorno. Se dice que en el momento que la naturaleza es observada desde el interior de la casa, esta adquiere un significado más profundo que si se observara desde el exterior. Bien, ahora hablaremos de la escuela de Bauhaus. Aquí lo que podemos apreciar es por qué este edificio es uno de los más icónicos de esta arquitectura. Al no contar con ornamentación innecesaria, solamente las letras Bauhaus, los planos abiertos y el uso de materiales y figuras simples. El estilo orgánico es un movimiento arquitectónico que se deriva del funcionalismo. Este inicia en la década de 1930 y 1940. Promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio, los edificios, los mobiliarios y los alrededores para que se conviertan en parte de una composición unificada. En mis palabras, yo pienso que mientras el diseño se pierda más en su entorno, mejor cumpliremos con el propósito de este movimiento. En el terreno existen abundantes afloramientos de roca que sirvieron para la cimentación de este edificio. De estas mismas rocas se extrajeron las mamposterías de la parte baja de la fachada del edificio. En los interiores podemos encontrar acabados de madera y las paredes, al igual que en el exterior, están cubiertas con mampostería de las mismas rocas que ahí se encuentran. Otro de los detalles que también podemos observar es el uso de madera en su mobiliario, respetando así el uso de materiales del entorno en donde se está trabajando. La arquitectura minimalista se popularizó a finales de la década de 1980 en Londres y Nueva York, donde arquitectos y diseñadores de moda trabajaron juntos en las boutiques para lograr la simplicidad utilizando elementos blancos, iluminación fría, espacios amplios y con el mínimo de objetos y muebles. La Iglesia de la Luz, hecha por Tadao Ando, es un claro ejemplo de la arquitectura minimalista. Esta está compuesta solamente por dos volúmenes, que uno es la iglesia principal y el otro es la capilla secundaria. En la fachada principal tiene una cruz en donde la luz entra y desde el interior se puede observar esa misma luz en forma de cruz, dándole una especie de simbolismo. Los materiales utilizados en su mayoría fue el concreto. Y otra de las obras del minimalismo es la Casa Suma, diseñada también por el arquitecto Tadao Ando. Este fue uno de sus primeros trabajos. Esta casa se dividió en tres ámbitos dedicada a la vida cotidiana, compuesto por la geometría austera simplificada mediante la inserción de un espacio abstracto destinado a la luz y al viento, con su fachada un tanto particular, teniendo un muro de hormigón de 7×3, solo perforado por la puerta de acceso, eliminando así toda la ornamentación a pedido de su dueño, que quería dar la ilusión de no encontrarse en su casa. El desconstructivismo es un movimiento arquitectónico que nació a finales de la década de 1980. Se caracterizó por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal, el interés por la manipulación de las ideas de la superficie de las estructuras y en apariencia de la geometría con formas no rectilíneas. Entre sus arquitectos más reconocidos se encuentra la arquitecta Zaha Hadid, Frank Gehry, Peter Eisenman, entre otros. Uno de los edificios más representativos de este estilo es la Casa Danzante, diseñada por el arquitecto Vlado Milunik en colaboración con el arquitecto canadiense Frank Gehry, en Praga, República Checa. La Casa Danzante está compuesta por dos edificios entrelazados. El primero es una torre de cristal que se estrecha hacia la mitad. El segundo es fácilmente reconocible por sus ventanas no alineadas y sus formas curvas, que contrastan con las casas adyacentes utilizando formas no lineales. La construcción de este edificio causó gran controversia para los vecinos, puesto que este barrio estaba lleno de casas con estilos barrocos y modernistas.
alegando que rompería totalmente con la estética predominante del barrio, siendo este uno de los objetivos del desconstructivismo, ser algo diferente en contra de lo ya establecido. Otro de los edificios más reconocidos es el Walt Disney Concert, diseñado por el arquitecto Frank Gehry. La idea era crear un punto de referencia para la música, el arte y la arquitectura. La extravagancia de sus formas parece desafiar cualquier regla de la armonía y la simetría. Las formas exteriores están inspiradas en la embarcación de las velas enanchecidas de un barco. El edificio es fundamentalmente una cáscara que se descompone de una serie de volúmenes interconectados, unos de forma ortogonal, recubiertos de piedra, y otros de forma orgánica, con superficies onduladas cubiertas de una piel metálica de acero. La idea del arquitecto fue concebir una sala con una forma escultórica, educativa de la música, logrando una conexión íntima entre la orquesta y la audiencia. La arquitectura high-tech o alta tecnología es un estilo arquitectónico que se desarrolló en los años 70. Este movimiento consiste en incorporar elementos industriales y tecnológicos en la concepción de todo tipo de edificios, viviendas, oficinas, etc. Este estilo aparece como una continuación de la arquitectura moderna. Los personajes más reconocidos son Renzo Piano, Richard Rogers, Norman Foster, Michael Hopkins y el ingeniero Peter Rice. Uno de los edificios más icónicos de esta corriente fue la Torre Building de HSBC. Este edificio fue diseñado por el arquitecto Norman Foster y los ingenieros estructurales A.B. Rope and Panthers. Su diseño se caracteriza por su diseño modular, que consta de 5 módulos de acero. El diseño se inspiró profundamente en el diseño de la estructura, usando grandes ventanales y dejando al descubierto su estructura, haciéndola parte de su ornamentación. Otro de los edificios más icónicos es la Torre Hearst Towers, situada en Nueva York, diseñada por el arquitecto Norman Foster. El diseño de este edificio está enfocado en su diseño estructural, con soportes en forma triangular, exponiendo su estructura con grandes ventanales de vidrio.